Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pipa Sperati. En esta oportunidad vamos a hablar de temas de salud desde el punto de vista administrativo aquí en la provincia de Santa Fe. Como ustedes saben, el gobierno central sigue recortando las partidas claves importantes y entonces eso genera una tensión en el sistema, por ejemplo, en la entrega de remedios, por ejemplo, en las entregas de medicamentos tan importantes para la población santafesina. ¿Cómo se está manejando la provincia? ¿Cómo se prepara la provincia frente a esto? ¿Qué futuro le depara para estas cuestiones? Y si el gobierno central va a seguir en esta tesitura. En este caso, el placer de saludar y de recibir a Guillermo Álvarez, que es secretario allí de Administración de Salud de la provincia de Santa Fe. Guille, ¿cómo andás? Hola Pipa, ¿cómo estás ¿Todo bien? vos? Un gusto, la verdad, que estar acá acompañándote. Bueno, el gusto es mío. Gran jugador de fútbol, ¿eh? No sé si gran jugador, con algunas limitaciones, Sí. pero con mucho corazón. Con mucho corazón y con Che, mucha garra, y algún sí. campeonato hemos ganado. ¿De qué Alguno hemos jugás? ganado. Ahí en la muchachada de Coliseo jugás, ¿no? Ahora estamos jugando en Coliseo, he jugado muchos años también lo que era Liga I. Bueno, en algún momento también me tocó llegar hasta inferiores, reserva en Ateneo, que era Ujú. donde yo jugaba de chico hasta la edad del secundario, y ya después me dediqué a jugar con mis amigos. Ajá. Hace más de 25 años que tenemos el mismo equipo, han ido variando, hay algunos que han ido quedando en el camino por razones futbolísticas y físicas. Razones obvias. Algunos hemos logrado mantenernos vigentes como hemos podido, pero bueno, la verdad que uno disfruta mucho del fútbol. A mí me gusta mucho, mucho jugar al fútbol, soy un apasionado, digo, juego por ahí también entre semanas, fútbol 5, fútbol 11, que me invitan siempre a jugar en algún equipo, y la verdad que uno disfruta mucho. El fútbol es como Sí, un sí. cable a tierra, y bueno, nos ha tocado con el equipo de mi amigo, digamos, que es Burlesque, un equipo que tiene mucha trayectoria en las ligas independientes, ganar muchos campeonatos, nos ha ido muy bien, y la verdad que la pasamos muy bien jugando al fútbol. Bueno, le mandamos un gran saludo a los muchachos. Jugás en el medio, ¿no? ¿De qué jugás? No, yo soy segundo marcador central, de Segundo 6. de Mi 6. puesto es O de sea, vos 6. seguís Es un al puesto. 9. A mí me gusta Mm, marcar, ir al choque, el roce, mm. ese es mi trabajo, y dejarle al líbero, al 2, que ya lo agarre al 9 cansadito y Claro, gastadito. claro. Ese es mi O trabajo. recuperarle y dársela al 5, ¿no? Exactamente, al 5, jugar por ahí con los marcadores de punta. Por ahí me gusta meter algún bochazo a los delanteros, por ahí me animo también, pero básicamente mi rol es defensivo, y lo hemos hecho bastante bien. Digo, hace poquito, el torneo pasado nos tocó salir campeón. Digo, yo ya tengo 45 años y me tocó salir campeón de la categoría más 30. O sea, estamos jugando contra Claro, pibes claro. de por lo menos 15, 14, 15, 13 años Mm. más chicos de nosotros, y nos tocó salir campeón de esa categoría, y durante todo el año fue la defensa menos vencida. Así que no, nos fuimos con ese orgullo y Vos sabés, con ese Guille, torneo. que a la edad nuestra es difícil cuando de pronto enfrente tenés un pibe de 5 años menos. Hay una diferencia notable, ¿no? Se nota mucho Sí, la claro. diferencia física, pero ahí es donde aparecen las Mm. mañas. Claro, Ahí ahí aparece va, ahí la va, ahí famosa va. maña, la experiencia, mucho también lo que uno como sabe también por ahí tratar o hablar al rival para Sí. sacarlo del partido. Así que bueno, A los aparece, árbitros, ¿no? aparece a los Estar ahí. árbitros también. Uno trata de siempre traer un poquito de agua para el molino del equipo, pero bueno, la verdad que uno disfruta mucho del Mm. fútbol, trata de hacer las cosas bien, y siempre está bueno esto de por ahí, jugando en categorías que son un poquito más exigentes, nos vuelve más competitivos, nos obliga a tratar de entrenar más, Mm. de jugar entre semanas, y bueno, eso es lo que tratamos de hacer hace muchos años, y la verdad que no, nos ha tocado muy bien. En algún momento, ya no ahora, pero varios años atrás nos había tocado jugar distintos amistosos contra equipos de liga santafesina. Mirá vos, qué bueno. Nos tocaba jugar con Burlesque, y muchas veces le ganamos. Digo, nos tocó jugar, por ejemplo, contra la primera Ateneo como 3 o 4 veces, y nunca nos pudieron ganar. Wow, wow. Contra el equipo de la Salle, que había ganado el torneo federal, que había salido contra ese equipo. Terminamos perdiendo 4-2, habiendo podido empatar en la penúltima jugada del partido. Nos ha tocado, no sé, ganarle hoy está en la primera liga, la Casita de Santa Rosa, le metimos 5 en su cancha. Digo, no, Qué tuvimos bárbaro. unos buenos años de Sí. disfrute del fútbol. Ya hoy, ya en otra etapa, ya quizás mirando de a poquito más la más 38, Mm. ya se va acercando, pero bueno, disfrutando de los Sí. últimos cartuchos en la más 30 por ahora. Vos sabés, es la vida, hermano, es la vida. Es eso, es ir a jugar con la muchachada, quedarse el tercer tiempo, pasarla bien, descargar, está buenísimo. Guille, específicamente, ¿cuál es tu rol digamos, en la parte de salud
de la provincia de Santa Fe? ¿Cuál es tu rol específico? Bueno, mi rol formal me toca ser el secretario de Administración del Ministerio de Salud. Tengo distintas áreas a cargo. Digo, la Secretaría de Administración es una de las más grandes en dimensión en el Ministerio. Digo, tengo la Subsecretaría de Administración a cargo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y la Subsecretaría de Medicamentos y Tecnología Sanitaria. Digo, son áreas muy grande, el recurso humano siempre en salud es una cuestión central y después me toca ver obviamente toda la parte presupuestaria, financiera, soy el que generalmente tiene el ida y vuelta diario con el Ministerio de Economía para ir tratando de lograr las necesidades que vamos teniendo desde el Ministerio para cumplir con los objetivos que obviamente fija la doctora Silvia Ciancio, quien es la ministra, y bueno, en ese rol por ahí secundando a Silvia y ayudando en lo que ella necesite. Ella sabe que yo estoy a disposición, me toca por ahí ver temas de organismos descentralizados como el LIF, como la SAL, bueno, nada, en lo que yo pueda ayudar, digamos, ella sabe que puede contar conmigo y bueno, específicamente, sobre todo en esta parte que tiene que ver con la administración presupuestaria y financiera. Ok, Guille, ¿y cómo contarle a los santafesinos, no sé, un hospital público, un SANCO, un centro de salud, cómo hace para comprar? Te preguntaba fuera de aire, un poco me adelantaba esta idea de centralizar las compras. Me parece central esto, me parece clave. Contame un poquito. Bueno, a ver, primero, los hospitales descentralizados y los SANCO son dos normativas distintas. Una es una ley que es de la época de la dictadura, la ley SANCO, y otra es una época de la ley de los 90, que es la de hospitales descentralizados. Son dos figuras jurídicas distintas, pero las dos tienen capacidad para poder contratar, para poder hacer sus licitaciones, comprar cada uno. Entonces, históricamente en la provincia de Santa Fe, el modelo de gestión y el modelo de compra de los insumos, de los medicamentos, era descentralizado. Cuando nosotros llegamos a descentralizado decís que cada uno tenía su propia autonomía. Claro, me faltan 10 aspirinas, me falta esto, por decirlo. Van y compran. Okay, bien. Sacan un decisorio del Consejo de Administración o de la Comisión Ejecutiva del SANCO, previo a una gestión donde hacen una licitación o piden presupuesto y compran, digamos, abastecen las necesidades que tiene el hospital. Cuando nosotros llegamos a la gestión, lo primero que hicimos fue analizar las distintas gestiones de compra, sobre todo de medicamentos que iban haciendo, lo que habían hecho desde el 2023 para atrás los hospitales. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos que los hospitales estaban pagando medicamentos. Hay una unidad de valoración del medicamento que es el PVP, que se llama el precio de venta al público, que es el precio... PV corta P. Claro, PVP, precio de venta al público. Ese precio es el que tanto vos, yo, cualquiera de nosotros voy a comprar un paracetamol en la farmacia. Okay, el precio es un precio promedio de venta en el cual nosotros lo podríamos adquirir como cualquier ciudadano en la farmacia. Obviamente, al comprar por mayor escala, mayor cantidad, obviamente tiene que haber un diferencial del precio a favor de una institución pública. No es el mismo precio. Bueno, nosotros encontramos que en muchos casos los hospitales y los SAMCO compraban la medicación a igual precio al PVP, o incluso había casos que compraban por encima del PVP, o sea, lo compraban más caro que un ciudadano. Compraban más cantidad y lo compraban más caro que un ciudadano común. Eso fue el diagnóstico, digamos, que en los primeros meses de cuál. gestión. ¿Tenés alguna región o alguna localidad que le haya pasado eso? Porque miramos de toda la región, miramos del sur, miramos de la ciudad de Santa Fe, miramos del norte, en eso no hay una distinción, Por pero había una administración errónea ahí, porque estaban pagando igual o más caro. Exactamente, pagás más caro. Y obviamente son compras que divididas así, están atomizadas. Bueno, ahí empezamos a trabajar en conjunto, con el Ministerio de Economía, con una decisión tanto de Pablo Olivares como de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y que nos puso a todos los equipos técnicos a trabajar en esto. Y encaramos un proceso que realmente ha sido muy virtuoso, que es el de compra centralizada de medicamentos y de insumos. Sobre todo de medicamentos, hemos hecho también ya alguna experiencia y vamos a hacer este año de insumos descartables también, pero sobre todo en medicamentos. Lo hemos hecho en medicamentos esenciales, en medicación de alto costo, en medicación oncológica, en medicación para pacientes trasplantados, en insumos de salud sexual. Bueno, y sobre todo esta experiencia de compra que digo que el gobernador mismo, Maximiliano Puyaro, la ha destacado en distintos actos, en distintas presentaciones en medios de comunicación. Por ejemplo, los procesos de compra centralizada en el año 2025 le generaron un ahorro a la provincia de más de 170.000 millones de pesos. Es una locura. Respecto al PVP. Respecto a ese PVP que te comentaba recién. Entonces, el diferencial y el margen de mejores precios que podemos obtener, los porcentajes de ahorro respecto al PVP
rondan el 80%, rondan el 90%, el 65% en el caso de insumos de salud sexual. Digo, el porcentaje de ahorro ha sido muy grande, incluso superior muchas veces a los que consigue el mismo gobierno nacional, que históricamente compraba incluso más cantidad que lo que compra contame, Santa Fe. eso me apasiona. Contame cómo es el proceso de compra, cómo hacen. El proceso de compra, obviamente, hay un área de farmacia que es la que releva, digamos, los productos de los efectores, digo, los productos de mayor cantidad de uso, de tasa de utilización, obviamente los stocks que necesitan esos efectores, y nosotros lo que hemos hecho, lo que hemos arrancado en estos años, un proceso donde hemos comprado una cantidad X de medicamentos, garantizar un stock de base, digamos, que nos permita manejarlo y ir viendo ahí cómo se van comportando los efectores con esa medicación que nosotros ya le pasamos a proveer desde el nivel central. Y con un anuncio también que se va a hacer en los próximos días, calculo que a finales de mayo, porque también hemos concretado otra licitación y estamos terminando de ponerlo a punto ya para que arranque funcionamiento de un operador logístico. Ajá. ¿Qué es un operador logístico? Digo, es lo que, por ejemplo, le garantizaba a un programa nacional como el Remediar, el poner el medicamento en cada centro de salud en el país. Digo, porque no solamente es comprar el medicamento, sino hacerlo llegar a cada uno de los puntos necesarios en la provincia. Digo, bueno, nosotros, desde que llegamos a la gestión, fuimos observando que iba a haber un retiro del gobierno nacional paulatino y progresivo, que se iba a ir intensificando. Entonces, también con la experiencia que tenemos mucho en el equipo, digamos, de la ministra Silvia Ciancio, fuimos, digamos, incursionando en estas cuestiones. Y por eso es que ya el operador logístico se licitó el año pasado, la compra centralizada de medicamentos se arrancó la primera experiencia en 2024, se profundizó en 2025 y obviamente se va a intensificar. Digo, yo veía los números. Metete ahí y después vamos a ir a la parte del remedial nacional que me parece clave. Pero metete en la parte de la compra de medicamentos, es decir, a grandes rasgos, ¿no? No sé, el hospital de Tostado, el de Reconquista, les piden a ustedes y les dicen, bueno, yo necesito para garantizar mi stock, tanta cantidad de ciertos medicamentos, ustedes se dan vuelta, hacen una licitación con las droguerías. Sí, con droguerías y laboratorios. Por eso también hemos logrado que se presenten laboratorio de manera directa. Hemos logrado récord en cantidad de que se han presentado. Claro, digo, que se presente el laboratorio es garantizar el precio que sea más bajo. Garantizar un precio que sea un poco más bajo. Si bien hoy hemos logrado tan buenos precios que el margen de ganancia que incluso le han puesto las droguerías es ínfimo, porque para competir y ganar tienen que ir con un margen de ganancia que muchas veces es del 5, del 6%, del 7 puntos, digo, y si son las reglas de juego, digo, también hemos garantizado, que ha sido muy importante, el pago de estos medicamentos, digo, porque no solamente el proceso de compra, sino que vos tenés que tener un proceso, digamos, que genere confiabilidad y credibilidad en el proveedor que confía en la provincia y una previsibilidad, y sobre todo cuando hay márgenes tan pequeños, digo, porque en márgenes hablamos del 5, 6, del 7 o hasta de 12 puntos, en márgenes ínfimos de ganancia, si vos pateás distintos meses el pago de esto, obviamente el costo financiero, digamos, que le implica al proveedor esos meses que vos no le pagás, va perdiendo ese margen de ganancia ínfimo que le puso para poder competir y para poder ganar el producto en esa licitación. Entonces ha sido todo un camino que tuvimos que recorrer, que lo recorrimos juntos, digamos, también con la empresa que han confiado en la provincia de Santa Fe para esto. Digo, hay droguerías y laboratorios de todo el país. De salud en tu área. Graficame 170 millones de pesos. 170 mil millones de pesos. 170 mil millones de pesos que tu área digamos, hizo que Santa Fe se ahorre, los santafesinos se ahorren. Si me lo tendrías que graficar, en tu área, ¿qué sería? ¿Una producción de cuánto? Si te lo tuviera que comparar con algunas cuestiones. Sí. Pero muy por arriba, como para que la gente entienda. Por ejemplo, sería como equipar unas 15, 16 veces un hospital como el de Rafaela. Claro. Equipar un hospital más o menos a esos valores o comprar. ¿Y cada cuánto equipas al hospital? No, un hospital como el de Rafaela se equipa una vez y luego a medida si hay algún desperfecto, digamos. Equipar decís llenar la estantería. Equipar de cero. Acordate que el hospital de Rafaela se inauguró el año pasado
y fue una obra, digamos, de cero, y se equipó con todo equipamiento nuevo. Todo lo que hay en el hospital de Rafaela, wow, fuerte. invertimos alrededor de 13.000 millones de pesos en ese equipamiento. Entonces digo, trazándote más o menos... Claro, yo te lo relacionaba con medicamentos, porque vos me lo No, relacionás con medicamentos, con aparatología. Digo, bueno, si querés que lo traslademos a medicamentos, mirá, nosotros ya llevamos imputado presupuestariamente este año alrededor de 50.000 millones de pesos para compra de medicamentos. Y tenemos prevista una nueva licitación, ya que estamos viendo la parte presupuestaria, de otros 21.000 millones más. O sea que estamos hablando de 71.000 millones de pesos que ya sabemos que vamos a tener que gastar este año. Bueno, los 170.000 millones de pesos que nos ahorramos este año nos permiten, digamos, siempre cuando hablamos del ahorro, hablamos de comparando en el extremo de comprar al PVP. Digamos, en esto lo tomamos, pero aparte digo, lo tomamos como ejemplo. Si se estaba comprando mal, claro. Porque sucedía, digamos, no era algo que, no es una forma de valorizar lo que se nos ocurrió, sino que vimos que pasaba en los hospitales. Qué fuerte cuando se hablan de esos números. Y después, claro, ¿y cómo es el proceso de entrega? Por ejemplo, no sé, el laboratorio o en este caso las droguerías, ¿les entregan a ustedes el material o van directamente a los efectores? Nosotros tenemos primero una droguería central, tenemos un depósito de droguería central y después trasladamos las distintas droguerías nodales que luego le dan a los centros de salud o a los hospitales directamente. Ese es el proceso antiguo de logística. Ahora al tener un operador logístico, ya en pocos días seguramente lo vas a poder ver, vas a ver un depósito gigante, enorme. ¿Dónde va a estar eso? Eso en Rosario va a estar. Rosario. La empresa, digamos, que ganó la licitación, podía elegir en cualquier punto de la provincia, lo eligió en Rosario, ya está terminando de poner a punto, va a haber una caja de medicamentos, digamos, que es la que va a reemplazar al Remediar, que van a ser medicamentos pura y netamente adquiridos por la provincia de Santa Fe, y ese medicamento inicialmente el operador logístico lo va a poner en 50 puntos de entrega que ya tenemos pautado en la licitación. Y a partir de ahí seguiremos con la cadena logística como la teníamos antes, digamos, cuando llega desde la droguería nodal al centro de salud, digamos. Ok, es como un espacio logístico, que llega todo ahí y se distribuye según su... Un espacio logístico, con sistema todo registrado, como para ver stock, tener alerta, y todo esto, digo, centralizado lo de toda la provincia. Digo, ahí van a llegar el requerimiento del hospital, el requerimiento del centro de salud, va a llegar a este centro logístico que vamos a tener en la provincia de Santa Fe, y a partir de ahí, capilarmente, se va a ir distribuyendo en la medida de la necesidad y en la medida de que contemos con los stocks. Digo, a veces nos pasa que hay medicación que se nos agota los stocks porque hay mayor consumo. Digo, hoy nos toca también absorber desde la salud pública una demanda cada vez más creciente. Digo, hay una cuestión, digamos, que la gente se está volcando cada vez más al sistema de salud. Uno repasaba la cantidad de personas atendidas el año pasado y fueron 1.800.000 personas que pasaron por el sistema público de salud. O sea, si vemos los datos del último censo, podemos decir que más de la mitad de la población santafesina pasó por el sistema de salud en algún momento. Digo. Entonces, la verdad que lo que se está volcando desde muchos otros sectores, digo, podemos hablar de PAMI, digo, un 25%, casi 30% de los pacientes que tienen cobertura social que atendemos en nuestros efectores tienen PAMI. Y son pacientes que tienen, digamos, una necesidad de medicación que es crónica, crónica, digo. Y además vamos a llegar todo a eso y bueno, algunos con más, otros con menos, pero... La necesitan para vivir y en esto, digo, hay una decisión clara también del gobernador Maximiliano Puyaro de no dejar solo a nadie en la provincia de Santa Fe. Digo. Decime, Guille, ¿te ha pasado haber tomado una decisión en términos de entrega de medicamentos porque, no sé, peligraba la vida de alguien acá en Santa Fe? Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque digo, estamos hablando de medicamentos por ahí muy caros y... Sí, a ver, todos los días en el rol que me toca tomar decisiones, obviamente que no las tomo solo y charlo todo con la ministra de Salud muchas veces, pero sí pasa, digamos, por las manos de uno situaciones de medicación de alto costo que llegan desde los distintos efectores, medicación oncológica, digo, no sé, me puedo acordar hace poquito el caso de la paciente esta de la Lacia de Emilia, digo, que nos tocó atender de la provincia, no tuvimos respuesta de Nación, nos hicimos cargo de la provincia con una inversión de 280 millones de pesos. Digo, pues nosotros,
hablamos siempre, cuando hablamos de medicación, eso lo hablamos como una inversión. Digo, nosotros Sí, no nos claro. gusta ver a la salud como un gasto, entendemos que eso puede salvarle la vida o mejorarle la calidad de vida a una persona que lo necesita. Y bueno, tenemos esa concepción de la salud pública, que es la que obviamente nos inculca nuestra ministra de Salud y nuestro gobernador, y entendemos a la salud como un derecho. De hecho, el medicamento, a partir de la última reforma de la Constitución, que fue nuestro gobernador uno de los mayores que impulsó esta reforma, se consideró a partir de esta reforma el medicamento como un bien social. Claro. Digo, ya eso no Sí, estaba sí, es puesto un en la derecho, un Constitución aviso, sí, sí, y claro. se incorporó en la Constitución como un bien social. ¿Quién puede estar en contra de eso, no? Y hay Eh, eh, algunos que están contame, en contame contra. eso, qué está pasando con Nación. ¿Qué Y ves desde tu área? Mira, la ministra calificó con una palabra que creo que yo también la utilizo mucho, hay un escenario inédito, Pipa. Un escenario inédito que tiene que ver con un retiro del gobierno nacional en materia de entrega de medicamentos. Digo, ya lo venimos viendo con la medicación oncológica. Contarle a la gente qué tiene que entregar Nación para que se garantice la llegada de medicamentos. Nación tiene algunos mecanismos que a partir de eso, digamos, entrega medicamentos a las distintas provincias. Digo, te puedo nombrar algunos, digo, que incluso hasta están por normativa que lo establece. Digo, el INCUCAI Ujú. debe garantizar la medicación para los pacientes trasplantados. Pacientes trasplantados, luego del trasplante, reciben medicación inmunosupresora. Si Eso esa, por ley. sí, está establecido que lo debe garantizar el INCUCAI. Bueno, ¿qué estamos encontrándonos? Que no lo logran garantizar, que nos avisan de un día para el otro que no van a tener medicación para 3 meses y nosotros tenemos que salir a suplir eso. Digo, no sé, lo que va de este año y lo que fue el año pasado, tuvimos que salir a comprar 3.000 millones de pesos en medicación para pacientes trasplantados. Que digo, si no reciben esa medicación, ¿cuál es el riesgo que corren? Que rechace, digamos, que el cuerpo rechace el órgano trasplantado y puede correr incluso riesgo la vida del paciente. Digo, Sí, para sí, sí, sí. entender Y la calidad de de vida, la ¿no? gravedad de lo que estamos. Un paciente, por ejemplo, que tuvo un trasplante de riñón, Mm. se le rechaza el órgano, ¿qué le pasa a esa persona? Tiene que volver a diálisis. Ujú, ujú. Digo, como para entender Todo ese proceso que es un durísimo. proceso durísimo, que mucha gente espera durante años poder recibir ese órgano para salir de ese Ujú. proceso tan terrible que es la diálisis, digo, por lo que implica ser un paciente dializado crónicamente. Y O bueno, sea, el digo, gobierno central no está mandando eso. eso no, ahora estamos largando una licitación central y también tuvimos que salir a hacer alguna compra de urgencia a través de hospitales porque nos informaron a mediados de abril que a partir de mayo ya no nos entregaban medicación. Los pocos stock que nos quedaban ya se agotaban ahora los primeros días de mayo, así que tuvimos que salir a adquirir medicación porque si no pasaba esto ¿Y que te por contaba qué? recién. ¿Por qué no lo entregan? No, no nos da, a nosotros no nos dan explicaciones. Digo, muchas veces nos preguntan cómo es nuestro vínculo con el gobierno nacional. La ministra de Salud va siempre a cada uno de los COFESA, que son las reuniones de todos los ministros de salud de la nación y del país, digamos, y de las distintas provincias. Y la verdad que no hay un espacio de diálogo. Diálogo es cuando vos podés hablar Sí, claro. entre dos personas y hay una escucha y un Sí. ida y vuelta. Ahí se habla de los temas que quieren, te bajan línea de lo que quieren, no se hablan de los temas que realmente importan. Entonces digo, es un espacio que si bien la ministra no ha renunciado, porque otros ministros del país sí por ahí han dejado ir, Silvia entiende que en cada espacio que nosotros como provincia podamos estar para defender a los santafesinos, tenemos que estar. O Ujú, sea, si ujú. no ha podido ir ella, ha ido otro compañero del gabinete, pero siempre el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Bueno, Fe pero es ha una estado reunión, presente. si uno utiliza la Que no sirve para coherencia. nada. Ah, Si te lo tengo que a ver, describir, no sirve, si no se va a resolver, no sirve para nada. termina siendo una pérdida de tiempo para los que van. Por eso muchas Mm. veces terminan dejando de ir otros Pero es colegas muy en este fuerte lo que sentido. decís, Es la Guille. realidad, digo, yo la verdad que si tengo que usar palabras para describir lo que está haciendo el gobierno nacional en materia de salud pública, nada, si tengo que usar dos palabras es crueldad y perversidad. Digo, son las palabras con las cuales yo definiría lo que está pasando porque digo, es algo inédito, nunca se vio algo así. Mm. Digo, van a desaparecer el programa Remediar, no ¿Qué es el entregan. remediar? ¿Qué es el contar a la gente? Bueno, para que la gente sepa, el programa Remediar es un programa que se creó allá por el año 2002, Sí. luego de la crisis del 2001, justamente para paliar un poco y que la crisis económica que afloraba en ese momento, en esa época, no la paguen los pacientes del sistema de salud.
Entonces se creó un programa que llegó a abastecer en casi o más de 100 medicamentos a más de 8.000 centros de salud en todo el país. Es medicación básicamente esencial. Cuando hablo de medicación esencial hablo de el antibiótico para el paciente pediátrico, para los chicos, hablo del antiparasitario, hablo del medicamento para el colesterol, para la hipertensión, hablo del medicamento para la diabetes, hablo del medicamento del ibuprofeno, del paracetamol, de la vitamina, o sea, toda medicación que no es de alto costo, pero sí es de mucho uso y sobre todo se usa en el centro de salud. Está más vinculado a la promoción y a la prevención de la salud, no tanto a la alta complejidad, digamos, que la podés ver en hospitales de tercer nivel como el Cuyen, como el Iturraspe, como el Alasia, digamos. Esta medicación básicamente llegaba para la atención primaria de la salud. Y en muchas provincias, muchas veces lo único que tenían era el remediar. Por eso digo, hay otras provincias que probablemente les puede llegar a pasar que incluso hasta tengan que cerrar centros de salud, digo, porque va a ser muy difícil que logren suplir este retiro del gobierno nacional, digo, porque claramente es un retiro, es un ajuste, no tiene otra. Yo escuchaba el otro día a un funcionario nacional, un secretario de no sé qué cosa, de acceso, no sé qué nombre tienen que le ponen en Nación, y decía, no es una desaparición del remedial, es una reconfiguración, decía. Ajá. Pero los fondos, claro. ¿Y Pero los remedios? no es lo fondo, digo, vos vas a pasar, yo para que vos veas los Sí. números. El Remediar llegó a entregar más de 100 medicamentos. Hoy actualmente más o menos estaban en 70 medicamentos. Va a haber un proceso de transición donde van a pasar a 16 medicamentos en el botiquín. De 100. De 100 que tuvo en su mejor momento, 70 que tiene hoy van a pasar a 16 para luego, en unos meses antes de fin de año, quedar en 3 medicamentos. 3. Así como lo ve. Pero eso te consta que puede Sí, pasar. ya lo confirmaron y de hecho ha salido públicamente que lo dijeron. Y usan esta palabra cuando quieren, cuando uno ¿Y les cuál es el dice argumento de ellos? Para que... que tienen que hacerse cargo las provincias, que la salud es una competencia, digamos, que tienen las provincias y que ellos quieren concentrarse más en lo que es el resto de la medicación que dan a pacientes, por ejemplo, de medicación de alto costo, oncológica, que Bueno, pero tampoco la están entregando hoy. supongo que debe haber una partida que se habrá votado en el Congreso en algún momento para justamente ese programa, supongo. Mirá, hubo un intento, yo el otro día le contestaba a la oficina, viste que tienen en Twitter una Ah, oficina de sí, respuesta oficial. oficial del presidente. Sí. Bueno, la otra vez veía una publicación que hacían contra otro gobernador de otro signo político y decían que no podían desaparecer el remediar porque el remediar era una ley. Yo le contesto y los corrijo, le digo, no, gente, el remediar no es una ley, nunca se sancionó la ley. Ah. El remediar simplemente es un programa que está, digamos, en el Poder Ejecutivo Nacional. Okay. Tienen la potestad de reducirlo o desaparecerlo, o de hecho lo que van a hacer ahora es reducirlo hasta prácticamente desaparecerlo. Porque digo, quedar con 3 medicamentos en un botiquín que llegó a tener 100 es como que no exista más. Pero a ver, Digo, por Guille, pensar, vos le preguntás salvo que haya una crueldad flagrante, le preguntás a cualquier ciudadano y nadie te va a decir que se recorten en salud, en medicamentos, digo. Y es lo más sensible, digamos, y por eso te decía, palabra crueldad, perversidad, insensibilidad, digo, y en eso digo, diferenciar lo que es nuestro gobernador, nuestra ministra de Salud, en relación a cómo son ellos nación, digo, nuestro gobernador que está diciendo, en Santa Fe no le va a faltar el medicamento a ningún santafesino, digo, hay una diferenciación totalmente contrapuesta con lo que está haciendo el gobierno nacional. No quita que en este proceso no tengamos dolor de cabeza, en algún momento nos falte algo y tengamos que buscar la manera de adquirirlo rápidamente. Digo, esto es un porque proceso, el sistema ya se tensiona. Claro, esto, digamos, genera, digamos, algún grado de conflicto, digo, por la magnitud de lo que te proveía el remediar, de lo que te proveían a través del Banco de Drogas Especiales, que es el Banco de Droga Oncológica de Nación, lo que es hoy la DINADIC, que es la ECDADSE, esta famosa DADSE de los medicamentos que se desapareció ahora del Andis y toda esa cuestión. Digo, bueno, hay algunas cuestiones que cada vez se fueron recortando en la provincia de Santa Fe y en todo el país. Digo, te puedo dar ejemplos muchos más. Digo, política de insumo de salud sexual, por ejemplo. Pasaron de entregar respecto al 2023, en el año 2025, un 64% menos de insumo.
Y te tomo dos ejemplos, digo, en el año 2025, preservativos y test de embarazo, que Nación estaba acostumbrado siempre a entregar una cantidad superior al millón, entregaron cero. Cero, no mandaron nada a la provincia de Santa Fe, y con una situación que digo que no es de la provincia de Santa Fe, sino que a nivel nacional, incluso la provincia de Santa Fe tiene mejores resultados sanitarios, que es cada vez la mayor cantidad de casos de sífilis que hay entre los pibes. Sí, vos sabés que me cuesta entender, Guille, que un gobierno nacional, porque claro, ellos dicen, che, háganse cargo ustedes porque cada uno tiene su jurisdicción. Pero me cuesta entender cuál sería el rol del gobierno central, ¿no? ¿Para qué están? ¿Cuál es su trabajo principal si no es garantizar que la salud a lo largo y a lo ancho de la República Argentina sea la correcta? Y a mí a veces, Pipa, digo, cuando escucho muchas veces a candidatos locales, o candidatos o militantes políticos de La Libertad Avanza, provinciales, locales como concejales, digo, ¿cuál es su propuesta, digamos? ¿Qué van a hacer cuando les toque, si alguna vez le toca gobernar una provincia, gobernar un municipio? Porque digo, el modelo del gobierno nacional es no obra pública, no mantenimiento de las rutas, digo, entonces en una ciudad que podríamos traerlo a las calles, digo, por ejemplo, desentenderse total y completamente de la salud pública, se desentendieron también de la educación, digo, fueron los primeros que ocasionaron un problema en la educación cuando recortaron el FONIT. Digo, esto pasó y apenas llegaron a la gestión, liberaron lo que era el recupero a través de la plataforma que había de la Superintendencia de Seguros de Salud a los hospitales, eso apenas llegaron, lo desregularon, fue también un problema para todos los hospitales en todo el país que tuvieron que readecuarse. Digo, cada decisión que toman generalmente trae algún problema, entonces digo, muchas veces yo me imagino cuáles van a ser las propuestas de estos candidatos locales en distintos lugares, con un modelo, digamos, que yo, al menos como ciudadano, sacada de lo político, digo, no le veo ninguna virtuosidad. Claro. Digo, hay algunas variables macroeconómicas que han logrado, digamos, por ahí contener o pisar, digo, podemos hablar de un dólar que está planchado, de una inflación que al menos es inferior a la que venía sosteniendo, había dejado el gobierno anterior. Pero también la pregunta es, ¿a costo de qué? Porque digo, si yo no invierto en nada, no invierto en ruta, no invierto en salud pública, me guardo la plata, todo, obviamente que voy a tener mañana superávit. No pagas impuestos, no le pagas a nadie y vas a tener más plata en tu bolsillo. Yo mañana no compro ningún medicamento para ningún hospital, no compro ambulancia, nada, y también le genero un superávit al gobierno de Maximiliano Puyaro, mirá, mi caja me dio positivo. Claro. Bueno, pero ¿qué solucionaste? Exactamente, para eso entiendo que están los presupuestos, para eso hay que ejecutar los presupuestos. Muchas veces, al menos en salud, más que subejecutados, siempre nos toca tener que pedir mayores necesidades, porque siempre la necesidad es mayor muchas veces a los presupuestos que tenemos, por esto que te explicaba hoy, digo, la demanda que está cayendo sobre el sistema de salud en los últimos 2 años es cada vez creciente, cada vez más creciente. ¿Qué ves en Javier Milei? Ya te meto en la política. ¿Qué veo en Javier Milei? Y la verdad que al menos a mí es un modelo que no me gusta. No me gusta también su manera de ser en algunos aspectos. Su liderazgo, digamos, su forma de... A mí, por ejemplo, la irrespetuosidad con que se maneja, a mí no me gusta en la investidura de un presidente. A mí no me gusta en la investidura de un presidente, un tipo que sale en el Congreso e insulta a los periodistas de la manera que los insultó el otro día, y no es algo que yo haría ni que me gustaría ver, y creo que veo por lo menos en mi gobernador una persona totalmente respetuosa con todo el ámbito político. Muchas veces podrá haber alguna diferencia o no. Sí, podemos tener diferencia con, no sé, con Poletti, pero es un tipo respetuoso, por ejemplo, como intendente. El mono podés tener diferencia en la gestión o algo, pero es una persona que no te va a tratar mal, digamos. Podemos discutir, te puede gustar más o menos, pero digo, es otra calidad, al menos institucional. A mí eso me choca mucho de la figura del presidente, pero obviamente es un modelo, y sobre todo porque me toca estar en salud pública, digo, y que la mayor parte de mi carrera, pues yo ya llevo 15 años trabajando en salud pública, con ese paréntesis que tuve en control en la municipalidad de esos años, pero la mayor parte de mi carrera la hice en salud pública. Yo soy un defensor de la salud pública, entonces cuando me toca ver esto que están haciendo, digo, es un daño que va a costar mucho, Pipa, repararle. El daño que hoy le está haciendo el gobierno nacional a la salud pública
va a llevar muchos años y mucha decisión política y muchos recursos repararlo. Así que la verdad que yo Claro, no no puedo se decir trata que de despilfarrar, sino de bien administrar los recursos. exactamente, y creo que Claro. en eso Santa Fe ha tratado de dar una muestra en algo que siempre nos pide el gobernador, que seamos eficientes. Ujú, O ujú. sea, nosotros, a ver, ¿cómo te puedo dar un ejemplo de hoy, por ejemplo? Eh, Se rompió el tomógrafo del Sanco de Tostado. Ah, Vamos al proveedor que en su momento nos vendió ese tomógrafo, nos pasa un presupuesto. Ese presupuesto sale alrededor de 170 millones de pesos de la reparación y la provisión del tubo, que es el elemento, que el repuesto que vos le tenés. Bueno, nosotros qué hicimos. Salimos a buscar otros presupuestos y terminamos consiguiendo un presupuesto inferior a los 120 millones de pesos. Yo en una sola gestión ya le ahorré a la provincia 50 millones de pesos buscando otros un 30 y presupuestos, pico por buscando otros ciento. presupuestos, claro, digo, entonces eso es lo que nos toca a nosotros hacer día a Ujú, día, ese ujú. es el trabajo nuestro como área de administración, tratar de conseguir el mejor precio y en ese peso que ahorramos sabemos que después lo podemos volcar a otra cosa que Claro, se necesita en el sistema de salud, que podemos salvar sí. vida justamente con esa Qué plata. increíble, cualquier ciudadano de su casa haría eso también, ¿no? Al momento de decidir lo que sea, lo que fuere, ¿no? Exactamente. Bueno, eso creo que es un criterio que me parece que uno también lo trae de su casa, la forma de cómo manejarse la gestión pública. Digo, uno se maneja en la gestión pública también como lo hace en su casa y Mm. como yo particularmente como lo hago en la vida, digo, yo lo que vos ves ahora charlando conmigo o la manera de gestionar que yo puedo tener en mi trabajo día a día es la misma manera con la que me laburo en mi vida, digo, yo le contesto el celular a todo el mundo a toda hora, siempre estoy a disposición para tratar de ayudar en lo que pueda. Hoy me toca en la salud pública, en otro momento me tocó en otro rol y también tuve la misma manera y me parece que hay un concepto que es muy interesante y que es el que me gusta a mí, que yo tengo muy arraigado, que es el de servidor público. Claro. Para mí ese es el concepto. Mm. Nosotros somos unos privilegiados que transitoriamente tenemos la posibilidad de ejercer la función pública. Ujú, ujú. Entonces, en ese paso que tenemos que tratar de aportarle algo a la sociedad, Mm. dejar algo mejor para la sociedad, que la sociedad donde van a vivir mis hijos el día que yo no esté, Sí, y digamos. es increíble porque, claro, ejemplos como el que mencionás de la toma de decisiones diaria, en esto de decir, che, yo me pongo y defiendo el bolsillo de los santafesinos. Exactamente. Y no solamente el bolsillo, sino en tanto calidad también. Porque por allí uno dice, che, pero a ver, conseguí un precio más barato, pero me mantenés la calidad. Y cuando vos empezás a comparar, me vas a decir que sí, para garantizar Sí. justamente que la calidad le llegue a los santafesinos. Contame, escindite de Maximiliano Puyaro como gobernador. Háblame como él como persona. ¿Cómo es Maximiliano Puyaro? Mira, yo obviamente, digamos, no tengo un respeto por él, porque es el gobernador y es la Sí. persona a la cual, digamos, incluso me convocó en su momento para sumarme a su equipo. Yo cuando tomo la decisión de sumarme a los equipos de Maxi, fue en el año, estábamos creo en febrero 2023, tuve una reunión en la oficina de Sergio Checho Basile, los Le tres, mandamos un saludo. los tres, un saludo para el amigo Checho, tuvimos reunión los tres y Maxi me dijo, yo te quiero en los equipos, te conozco, sé cómo defendiste la gestión de Miguel, cómo defendiste a Miguel en su momento, bueno, quiero que formes parte del equipo, ahí pues nos pusimos a hablar mucho de salud y bueno, me tocó, digamos, luego trabajar en salud. Y después tuve la oportunidad de tener un trato, sobre todo en la gestión con Maxi. Yo también por mi forma de ser, siempre algún chiste o alguna cosa le hago. Digo, ¿cuándo vamos a jugar al fútbol? Claro, claro. Siempre tenemos algún vínculo así. Él es una persona muy seria, muy laburadora. Creo que es la persona que de todo el Poder Ejecutivo Provincial y de todo el gobierno es la que más trabaja, es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Yo creo que eso es un ejemplo para todos nosotros por abajo. Eh, él, Lo él- decís desde el punto de, porque lo ves a él así en Sí, eso. obviamente lo veo, digamos, en su laburo y la verdad que el ritmo que nos impone Maxi, digo, hay que bancárselo, ¿Sabes es qué un le ritmo preguntaba a muy, muy, Clara? muy Estuvo fuerte. sentada aquí hace un par de días, Sí. Clara García, si es a la Lifchit. Viene por Y ese. Miguel, sí, 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 son muy parecidos en algún aspecto, digo es más, creo que la cantidad de localidades que viene recorriendo Maxi tranquilamente va a llegar a tener ese récord también que tuvo Miguel de Mm. pasar de pasar al menos una vez por todas las localidades de la provincia. En algunas cosas son muy parecidos, yo creo que son personas que entienden mucho también de política, que están siempre por ahí
un paso adelante de lo que por ahí el resto de los comunes que estamos en política podemos ver. Entonces uno lo que trata de hacer siempre es de aprender de personas así. Yo me siento orgulloso de formar parte de su gestión, una gestión que en este contexto que nos ha tocado de gobernar, con Milei como presidente, no ha sido fácil. No han sido fácil estos 2 años, creo que no le ha sido fácil para ningún gobernador y ni para ningún intendente, porque hay una particularidad que creo que pasa, que a mí me llama muchas veces la atención, que creo que por ahí a poco se está logrando despejar un poco, pero es como que todas las balas les entran a los gobernadores o a los intendentes. No hay balas que le entren al gobierno nacional cuando muchas veces las decisiones, los ajustes, los recortes vienen del gobierno nacional. Claro. Digo, y uno ve que después que la carga cae sobre la provincia, y la verdad que eso me llama la atención, pero digo, ya entrando en modelos políticos, en todo lo que tiene que ver con el trabajo que ha hecho, digo, para llegar a la presidencia hicieron un trabajo en lo que tiene que ver con redes sociales, con cuestiones que digo, que al menos en su momento fueron superadoras y que no se habían visto, digamos, y que le ganaron a modelos históricamente arraigados como el peronismo o el kirchnerismo, digo, y Milei con, sí, un poco con se muy cansó poco, la con gente, otra ¿no? estructura. Sí. Creo que hay un agotamiento de la gente, ¿viste? Vinieron con este discurso de que venían a destruir la casta, pero terminaron construyéndose una cascada, Pipa. Así que no. Claro. Terminaron construyéndose una cascada más que destruyendo una casta. El señor Carlos Pagni dice, no sé si es por una cuestión estética, que lo van a tener que, ¿no? Si es una cuestión moral o estética, porque la verdad que la cascada, mamita querida. Por último, quiero meterte ahí. Vos como funcionario, como persona del Estado, ¿qué ves cuando ves ese tipo de cuestiones? De Manuel Adorni, ¿no? Digo, a ver, en este país, digo, porque como era el dicho el muerto se ríe del degollado. Digo, en este país hemos visto bolsos tirados en convento, funcionarios presos con causa probada. Bueno, de hecho tenemos una expresidenta que está hoy detenida. Pero digo, lo que por ahí más choca de este gobierno es que el discurso que tuvieron ellos era un discurso totalmente como que venían de la pureza extrema y que no venían a replicar lo mismo, digamos, que pasaba antes. Uno ve estas cosas y creo que lo que pasa desilusiona mucho a la gente. Es más, yo creo que esto de Adorni ha dañado más a la imagen del presidente y a la imagen del gobierno nacional que otros casos. El caso de Landí, el caso Libra, 3%, el caso Libra. Yo creo que lo de Adorni a la gente le llegó más. Sí, es muy significativo, ¿no? Le llegó más, y después lo otro que me parece que está pasando, Pipa, y que seguramente va a determinar mucho de cómo llegue el gobierno nacional a las elecciones, es la situación económica. La gente hoy no le cuesta llegar a fin de mes muchísimo, cada vez se hace más cuesta arriba. Paritaria, digo, el otro día de la discusión, no me acuerdo si era comercio, todo. El gobierno nacional no homologando los aumentos, o sea, se está tratando de pisar una cuestión o tapar una inflación que luego se escapa por otro lado, y nada, me parece que lo que va a determinar, digamos, lo que pase el año que viene, gran parte va a ser cómo llegue la economía y cómo llegue la gente, digamos, a ese momento. Digo, bueno, la gente muchas veces cuando son los momentos de elecciones vota con lo que le pasa en su metro cuadrado, en su bolsillo. La economía estúpida, ¿no? Como dijo... Esa es la realidad, y me parece que eso va a influir mucho en lo que suceda en el 2027, digo, porque... Ahora, Guille, es impresionante porque uno ve la ciudadanía, tiende siempre a votar por cuestiones también que están pasando, pero siempre en vista de mejorar, porque nadie le desea que le vaya mal a Javier Milei, por más que alguna persona pueda o no coincide con sus ideas. Porque si no entras en la cuestión de cinismo, ¿no? Es una cosa increíble. Pero digo, el nivel de morosidad que hay ahora, la cantidad de cheques rechazados, las empresas tensionadas, hace muchos años que no se ve esto. Sí, este nivel de tensión en lo económico. Hace muchos años uno va observando algunas características particulares con lo que fue el modelo que terminó explotando en el 2001, digo, ese modelo neoliberal del menemismo en algún momento. Uno ve algunas similitudes. Bueno, de hecho, el gobierno de Javier Milei tiene
tiene más men en el Sí, gobierno claro. nacional que el propio Carlos Saúl, digo. Entonces digo, hay una cuestión de ahí, me parece que de una ideología que se comparte. Y nada, digo, yo estoy muy seguro, digamos, que la gente va a valorar mucho cómo llegue económicamente. Esto que vos estás contando es real, digo, la provincia misma hace unos pocos días, a través del ministro Pablo Olivares, anunció un plan de desendeudamiento por esta morosidad que tienen muchas veces los empleados públicos, incluso para poder también extenderlo a empleados del sector privado, que muchas veces en su recibo de sueldo cobran muy poco o cobran 0 pesos porque se han ido endeudando para poder subsistir. Digo, Claro, bueno, es un tema sistémico, no es un tema... no, y es un tema que Sí, viene ya de sí, hace claro. bastantes años. Digo, Sí. esto no es de hoy, si bien hay un incremento en la morosidad, en el endeudamiento, digo, es un problema que ya tiene muchos años. Y bueno, me parece que está bueno que por primera vez, digo, pues yo no registro antecedentes ni de un gobierno nacional ni de otra provincia que haya tomado o que esté recorriendo un camino así como el que está recorriendo ahora el gobierno de Maximiliano Puyaro en esto de poder auxiliar, digamos, de alguna forma a la situación del bolsillo del empleado público a través de desasfixiar un poco este endeudamiento que tienen. Últimas dos. ¿Tenés ganas de alguna banca? ¿Te He pica ahí ido al por banco ahí? varias veces, me ha tocado, no me gusta, Claro, claro, no claro. me gusta nada. No. Mira, Pipa, Consejo, diputado, senador. uno va a estar donde el espacio, digamos, donde uno pertenece, digo, con el cual yo comparto, digo, nuestro espacio tiene, cuando yo me sumé, digamos, y lo hablé con Checho en su momento, me sumaba para esto, para que sea un espacio cada vez más grande, cada vez más fuerte, digo, y hoy nuestro espacio tiene al presidente del Consejo Municipal, que es Checho Basile, tiene nada más y nada menos que con un rol fundamental en el gobierno, que es a la vocera Virginia Codane, Cordanes, sí, digo, sí. Que ordenó la comunicación, muy bien. estamos Sí, sí. hablando de dos figuras, digamos, de la ciudad de Santa Fe muy importantes. Tenemos una banca de concejal como es Julián Martínez. A mí me ha tocado tener un rol bastante importante en el Ministerio de Salud y que le agradezco sobre todo a nuestra ministra, a mi ministra Silvia Ciancio, que me ha dado ese espacio. Y uno va a estar donde se decía estar. Digo, a mí no me asusta, digamos, no le tengo miedo. Creo que puedo ser tranquilamente, puedo ejercer distintos roles. Me ha tocado generalmente ocupar lugares ejecutivos, de mucho hacer, de mucho estar en contacto con la gente, de resolver. Pero digo, si me toca en algún momento ocupar algún rol legislativo, creo que lo puedo hacer bien también. Yo Por te esto veo, yo te veo. Te veo porque tenés buena... te veo firme, digo, como para defender ideas, proyectos, y etcétera. sobre todo algo que para mí es clave y que lo hago desde el rol ejecutivo, digo, que es la cercanía con la gente, digo, el poder estar, Sí, sí, sí. eso, yo tengo esa, que también me cuesta también mis quilombos en mi casa, digo, pero eso de contestar, no dejar un mensaje sin contestar, sea de ¿En serio te WhatsApp, contestás? yo Sí. contesto, trato de contestar en el día o a la mañana siguiente todos los mensajes que me llegan, sea de Facebook, de Instagram, si me llega de Twitter, que cada vez menos, porque es una red social que ha sido más cooptada Sí, por sí, otras sí. cuestiones que ya no es tanto el individuo, o por WhatsApp, yo trato de contestar siempre a todo el mundo. De hecho, hay anécdotas que me pasaban, por ejemplo, en Control. Cuando me tocaba estar en Control, a mí me llamaban a las 4 de la mañana los vecinos de Siete Jefes a mi teléfono por el ruido en los paradores. Yo ¿Qué agarraba, rol mandaba a los inspectores, pero atendía el teléfono a las 4 y media de la mañana, o sea, estando en mi casa con mi familia. Yo en eso, la verdad que disfruto mucho del ejercicio de la función pública en poder hacer, en poder ayudar, en poder resolver, en poder contestarle a la gente, tener ese ida y vuelta. Yo la verdad que lo valoro y cada vez que me toca tener la oportunidad de ejercer un rol de funcionario, lo he tratado de hacer siempre con muchas ganas, con mucha responsabilidad. Y gracias a Dios, puedo decir que en cada lugar que estuve me ha ido bien y siempre pude dejar una buena imagen. Digo, vos entrás al Hospital Cuyen y mis casi 7 años que estuve ahí y te van a hablar bien de mí. De hecho, sigo jugando al fútbol con los chicos entre semana del Cuyen. En el LIF tuve un paso cortito, pero me ha ido bien. En el Ministerio de Salud ya este es mi segundo paso en la Secretaría de Administración y creo, tanto con la doctora Ubaldi como ministra, con la doctora Silvia Ciancio, creo que el ministerio y en el aporte que yo he podido hacer nos ha ido bien como ministerio, digamos, y también creo que en el área de control, esos años que me tocó trabajar en la gestión de Emilio Jatón, me parece que fui un funcionario bastante responsable y destacado en ese momento, así que digo,
uno está conforme con la carrera que ha hecho y bueno, lo que el futuro tenga para uno será bienvenido. Estás ahí. Y última pregunta, ¿por qué Guillermo Álvarez, que abrazás a la función pública, por qué etimológicamente vos, qué te mueve, por qué lo haces? Yo cada vez que ayudo a alguien, siento una satisfacción que es muy difícil de explicar. O sea, no hay nada que a mí me satisfaga más en cuanto a lo laboral que poder ayudar a alguien o poder Resolver resolver un problema a problema. alguien. Eso para mí, la paga para mí es esa, eso, y incluso por eso creo que también lo hago mucho también en el uno a uno, que muchas veces es difícil hacerlo en ese uno a uno y capaz que, no sé, siendo intendente o siendo gobernador se te hace imposible, digamos, por la cantidad de gente o la estructura que necesitas. Pero al menos en los lugares que yo he tenido, a mí me da mucha satisfacción eso. El poder resolverle un problema a alguien, el poder ayudar a alguien, eso me genera una satisfacción que es lo que me hace que me guste la función pública. Ese es mi Lo principal. vivís con mucha pasión, ¿no? Lo vivo con pasión, Sí, sí. así como soy apasionado para jugar al fútbol, lo hago también con mi trabajo. Me ha costado también muchas veces dejar un poco de lado a mi familia. Yo tengo 3 hijos, mi mujer Florencia, quien aprovecho a mandarle saludos y son mi sostén, pero obviamente uno ha dejado de lado muchas veces la familia para tratar de aportarle un granito de arena a la sociedad. Eso es lo que yo he tratado de hacer. Ojalá cuando uno no esté más en este mundo haya dejado una buena imagen y un buen recuerdo y que cuando a mis hijos le hablen de mí, le hablen como una buena persona y como un buen servidor público. Eso es lo que yo me ¿Eso propongo. querés de tus hijos? Eso es lo que yo quiero que mis hijos, sí, el tiempo que les robé a ellos, me encantaría que ese reconocimiento cuando yo no esté más. ¿Cómo se les va a llaman? llegar. Bauti, Lola y Mía. Y que los tres, no sé, eventualmente le pregunte y que te digan eso. Para vos es el valor más grande. Para mí eso, ojalá que ellos sepan que uno por ahí no pudo dedicarle quizá todo el tiempo, la calidad de tiempo que debería haberle dedicado, pero que uno también, no sé, hoy me toca estar en salud, que a través de decisiones o cosas que hicimos en salud, yo pude mejorarle o incluso hasta salvarle la vida a un montón de personas que probablemente nunca llegué a conocer, pero que a través de la gestión lo pudimos hacer. Qué fuerte lo que decís, ¿eh? Y es lo que yo siento. Qué fuerte, ¿eh? Empezamos hablando de lo que es la vida, ¿no? Y terminaste con esto, con que tus hijos te valoren eso. Ojalá, ojalá. Está bueno lo que decís, Qué está sé bueno, yo. es Y así. por lo menos lo que a mí me ha motivado o es lo que por ahí contrapesa un poco cuando me agarra la culpa de no haber podido estar por ahí muchas veces ¿Sentís con ella, culpa? digamos. Sí, todos los días de mi vida. ¿En serio? Todos los días de mi vida. Una mochila que cargo todos los días de mi Sí, vida. Sí, Pipa, sí. mirá. Sí, porque le he sacado mucho tiempo a mi hijo. Estoy tratando de recomponerlo un poco con mi hijo más ¿Qué chiquito, que es edades varón. tienen? Ellos tienen, mirá, nacieron todos cada 5 años. Mía tiene ya 17, está en 5.º año. Lola está en 7.º grado, tiene 12. Y Bauti está en 2.º grado y tiene 7 años. El varón es el último, así que bueno, estamos tratando Te de. pregunto, sé que es muy personal. ¿Pudiste hablarlo alguna vez con ellos? No, y No, tampoco nunca, nunca se dio. nunca me lo reclamaron. Ah, No, y nunca tuve un reclamo por parte de ellos. Quizás hasta es una cuestión mía. Y yo no lo sé porque no lo he hablado con ellos. Pero capaz que es una cuestión mía. Pero la mochila de la culpa la cargo todos los días. Todos los días me pasa eso. Pero bueno, uno trata, al menos en lo que puedo, ir corrigiendo algunas cositas que por ahí quizás en algún momento no pude. qué fuerte. Guille, me encantó, me Pipa, encantó. bueno, nada, la verdad que es siempre un placer estar con vos. Yo hacía mucho que no hacíamos una nota juntos. Sí, sí. Una de las primeras notas que me hicieron fue en otro medio que estabas vos. Y la En verdad, Sol, en en Sol el Play. Sol, y Sí, creo sí. que fue en ese momento también, como creo hoy, una de las notas, podría decir que las 2 notas más lindas que me hicieron en la vida me las hiciste vos. Mirá qué Así bueno. que sí, es un placer estar Sí, con sí. vos, un placer charlar con vos, dialogar con vos, cómo llevar las entrevistas por esto que salimos de la gestión y uno puede hablar de lo personal, hablas de la política, y la verdad que uno como entrevistado o como compañero en este ratito con vos, la verdad que es un placer y ojalá que volvamos a tener la oportunidad en algún momento. Gracias, Guille. Si un día en la vida nos encuentra mano a mano en una cancha de fútbol, no sé, dicen que yo soy rápido, dicen.
Y de repente te hago ahí un, qué sé yo, y te paso y voy para enfrentar al arquero. ¿Qué haces? ¿Me tirás el murrazo? ¿Me agarrás la camiseta? ¿Qué haces? Mirá, tengo como un código futbolístico que es, si sos mi amigo o te conozco bastante, no te pego. Ok, No te ok, pego, ok, o sea, ok. no te pego, no te Muy pego. bien, muy bien. Gracias, Guille. Gracias. Un placer, un verdadero placer. Guillermo Álvarez es secretario administrativo del Ministerio de Salud. Para mí ha sido un verdadero placer. Creo que esta nota ha sido de gran contenido de valor para entender un poquito más cómo son las compras, cómo funciona el área, qué es lo que está haciendo el gobierno nacional, qué es lo que está haciendo el gobierno provincial y cómo se administran los recursos de todos nosotros. Me parece central ese punto. www.despachoplay.com.ar. Nos siguen en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y la seguimos.